Comentaba es ¿quién es el Espíritu Santo? Y es una pregunta. Y quiero preguntarles aquí abiertamente a ustedes. Hermanos, ¿ustedes saben quién es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Santísima Trinidad, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ok, la tercera persona de la Trinidad. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más saben del Espíritu Santo? ¿Cómo? Eso que vive en nosotros. Ok. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? Es la deidad. Es deidad. Con varias funciones divinas por medio del Espíritu Santo, Dios está activamente presente en la vida de los creyentes. Ok. ¿Alguna otra idea? Es el Es lo que consolador nos que dejó Cristo antes de partir cuando fue crucificado. Ok. Sí. ¿Algo más, hermana, qué nos decía? es la persona que vive en nosotros, el consolador que Dios prometió mandar cuando Él se fue. Ok, muy bien. Todas estas, hermanos, son ideas que están correctas. La mayoría de las cosas que dijeron están en la Biblia. Pero déjeme le digo lo que la mayoría de los escritores de libros o teólogos modernos piensan sobre el Espíritu Santo. Dicen que el Espíritu Santo es el gran desconocido de la iglesia. Porque se habla mucho del Padre, se habla mucho de Cristo, pero muy poco del Espíritu Santo. Dice que la iglesia el día de hoy desconoce quién es el Espíritu Santo. Tienen ideas de Él. Algunos que otros conocimientos sobre Él. Poca base bíblica sobre el Espíritu. Pero no hay una idea profunda de quién es Él. Ciertamente es el Consolador. Ciertamente fue enviado por Cristo en su partida. Ciertamente Él está presente en la vida de cada cristiano. Pero no solamente es eso, hermanos. Hay un sinfín de cosas detrás del Espíritu Santo. Y el objetivo de esta serie, hermanos, es que aprendamos, que conozcamos quién es Él y qué es lo que hace a favor de la iglesia. ¿Quién es Él y qué es lo que Él hace a favor de la iglesia, hermanos? La iglesia evangélica cree en un Dios trino, así como dijo la hermana Elizabeth. Ella dijo, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Nosotros, hermanos, como iglesia evangélica, creemos que la Biblia enseña un Dios trino. Creemos que la deidad cristiana existe en tres personas. La primera persona es la del Padre, la segunda es la del Hijo, esto es Jesucristo, este es Jesucristo, y la tercera persona es el Espíritu Santo. Ahora, no son tres dioses. No creemos en tres dioses. Creemos en un solo Dios que existe en tres personas. Esto es un concepto, hermanos, que nos causa conflicto. Porque nosotros no podemos entender cómo tres personas pueden existir en una sola. En un solo concepto. No, nosotros somos individuales, pero recordemos que estamos hablando de nuestro Dios. No estamos hablando de alguien como nosotros. No hay nadie en todo el universo, no hay nadie en todo el universo que sea como nuestro Dios. Nadie. Un ángel en el cielo no es como Dios. Un ángel en el cielo no es como Dios. Ni siquiera una criatura. Una vez alguien preguntaba, ¿quién se parece más a Dios? ¿Un ángel o un gusano? ¿Quién es más como Dios? La respuesta es, nadie es como Él. Nadie es como Él. Entonces nosotros creemos en un Dios que existe en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No creemos en tres dioses. No. Eso, hermanos, es herejía. Y la Biblia condena
este tipo de pensamientos. Creemos en un solo Dios que existe en tres personas, las cuales son idénticas en deidad. La hermana Sofía mencionó la palabra deidad, la cual significa divinidad o Dios. Y creemos que estas tres personas de la Trinidad son idénticos en deidad. El hecho de que digamos primera y segunda y tercera persona no significa que rangos entre ellos. Ahorita vamos a ver por allá en el punto número 4 del bosquejo que les entregué lo que significan estos títulos de primera, segunda y tercera. ¿Ok? Pero hermanos, la Biblia nos deja ver esta enseñanza, esta naturaleza de Dios, un Dios trino. El hecho que digamos que existe en Dios primera y segunda y tercera persona no significan rangos, sino el tipo de relación que existe entre ellos. El Padre no es más importante que el Hijo ni que el Espíritu Santo. Los tres, hermanos, son idénticos en naturaleza, pero escuche esto, pero diferentes en persona. Los tres son idénticos en cuestión de deidad y poder, pero son diferentes en cuestión de persona. Una cosa es el Padre como persona, otra el Hijo y otra el Espíritu Santo. Podríamos, hermanos, pensar que uno es más importante que otro, ya que en la historia algunos han sido más sobresalientes. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios Padre fue sobresaliente porque fue el que se reveló a Moisés, fue el que se reveló a Abraham, a Noé, era el que hablaba con ellos, fue el que le dio forma a la nación de Israel en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, hermanos, tenemos en la narración de los evangelios, tenemos al Dios Hijo, a Jesucristo viniendo a este mundo y siendo la figura principal desde ese punto al día de hoy, siendo la figura principal para la iglesia. Tanto así que el nombre para los seguidores de Cristo es cristianos. Y es la figura principal en el Nuevo Testamento. Pero un día Cristo salió de este mundo y Él dijo, y lo vamos a ver aquí en el Evangelio de Juan, dice, yo me voy al Padre, pero les enviaré otro Consolador. Y es ahí donde ha perdido, por decirlo de alguna manera, importancia, que no lo es muy importante para la iglesia, el Espíritu Santo. Porque Él fue enviado después. Él fue enviado después, en el día del Pentecostés. Y es la figura principal, hermanos, para la iglesia hoy día. Hermanos, el Espíritu Santo es un recurso que Dios nos ha dejado, que Él mismo nos ha dado, hermanos, para nosotros fortalecernos en Dios. Hermanos, en la presente serie iniciaremos el estudio de esta tercera persona de la Santísima Trinidad, al Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿quién es el Espíritu Santo? Hay muchas teorías y ataques a la persona del Espíritu Santo. Algunos atacan su persona, otros atacan su deidad, pero hoy, esta mañana, vamos a responder a esta pregunta: ¿quién es? Según la Biblia, ¿quién es el Espíritu Santo? Así que vamos a ver el primer punto del bosquejo. Y el primer punto ahí en nuestro bosquejo, hermanos, es: el Espíritu Santo es una persona. Nosotros, hermanos, como les decía, creemos en un Dios trino. No tenemos problemas en aceptar que Dios Padre y Dios Hijo son personas, porque se han revelado como tal. Pues la Biblia abiertamente nos presenta a ellos, a Dios Padre y a Dios Hijo, como personas. Sin embargo, hermanos, al Espíritu Santo no se nos presenta abiertamente como persona. Aunque no lo diga, no significa que no sea una persona. Ahora, fíjese bien, los testigos de Jehová, que yo diría testigos sin Jehová, dicen esto. En su página web van a encontrar estas palabras. Al referirse al Espíritu Santo, dicen ellos, esto es de su página web. Al referirse al Espíritu Santo como las manos, los dedos, el aliento de Dios,
la Biblia demuestra que dicho espíritu no es una persona. Ellos dicen eso, hermanos. Ellos piensan que el Espíritu Santo solo es una fuerza o poder de Dios. Allí mismo en la página web dicen, el Espíritu Santo de Dios es su poder o fuerza en acción. Cuando Dios envía su Espíritu, proyecta o dirige su energía hacia un lugar concreto, sea donde sea, para que se cumpla su voluntad. Y hasta le ponen versículos bíblicos, versículos de la Biblia. Según esto, hermanos, el Espíritu Santo es una fuerza impersonal. Algo así como la fuerza en Star Wars, ¿verdad? Para los que son fanáticos de películas. Ellos piensan algo así. O piensan como si fuera como la electricidad. ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha dado una descarga eléctrica? Se siente, ¿verdad? Fuerte. ¿Ok? Es tan fuerte, hermanos, la descarga que sus músculos vibran 60 veces por segundo. Pues ellos dicen que así es el Espíritu Santo, solamente una fuerza de Dios. Y esto, hermanos, dice que el Espíritu Santo es un ser impersonal, que no es una persona. Hermanos, esto es una gravísima herejía. Una gravísima herejía. Toda la base, hermanos, de las aseveraciones de los testigos de Jehová sobre el Espíritu Santo están basadas sobre el significado de la palabra espíritu, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Fíjense bien, ellos están hablando de la tercera persona en la Trinidad, solamente definiéndola solamente por el significado de la palabra espíritu en el griego y en el hebreo, las cuales en los dos significa aliento, fuerza, viento podría significarse. Y solamente en base a eso, hermanos, ellos dicen el Espíritu Santo no es una persona, es solamente una fuerza. Pero no, hermanos, la Biblia no nos lo presenta como una fuerza, nos lo presenta como una persona. Como una persona, así como usted y como yo. Obviamente divina, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Entonces, solamente, hermanos, sobre esos significados. Sin embargo, la Biblia le atribuye características exclusivas de persona al Espíritu Santo, que son que los objetos no las tienen. Fíjense bien, hay tres cosas, hermanos, que caracterizan a una persona, que es una persona. ¿Ok? La primera es que tiene una mente. Todos aquí tenemos una mente. Pensamos, podemos imaginar, podemos soñar. Eso es una característica de una persona. ¿Ok? La otra es que tiene voluntad, o sea, capacidad de decisión. Todos esta mañana tuvimos la capacidad de decidirla. De hecho, aplicamos nuestra voluntad. ¿De qué forma? Decidimos venir. ¿O alguien vino a la fuerza? Levante su mano que vino a la fuerza. ¿Ok? No, ¿verdad? Usamos ¿qué? Nuestra voluntad. Y una tercera cosa que define a una persona como tal es las emociones. Todos aquí tenemos emociones. Algunos a lo mejor esta mañana nos levantamos como dicen márgaros, ¿no? O algunos muy contentos. No sé, ¿verdad? Pero esas son las emociones. Entonces, son tres cosas, hermanos, que definen a la persona. Dijimos mente, voluntad y emociones. Veamos la primera, que el Espíritu Santo, hermanos, tiene mente. Tiene una mente. Primero los Corintios 2, 10 al 11 nos lo deja ver. Acuérdense que una mente se caracteriza por pensar. Hermanos, les voy a decir algo. ¿Por qué los animales no son personas? Les voy a preguntar, ¿los animales tienen emociones? ¿Tienen emociones los animales? Sí. ¿No se pone bien contento el tonka cuando llega, hermano? Ah, está demostrando su emoción. Están demostrando su emoción, pero no tienen mente. Piensan hasta cierto punto. No son capaces de hacer juicios morales. Nosotros sí. ¿Quién sabe? Miren, les voy a dar un ejemplo de lo que es un juicio moral.
Si yo pongo aquí una botella que está, que sea café, y en la etiqueta, no tiene ni una letra la etiqueta, pero la etiqueta nada más tiene una calavera así cruzada. Y yo le digo, hermano, dale un trago. ¿Le va a dar? No, ¿verdad? Ustedes hicieron un juicio moral. Al ver la botella dijeron, esa botella probablemente es de veneno. Eso es un juicio moral. Pero un animal no va a hacer ese tipo de juicios. ¿Ok? Entonces no es una persona, no tiene mente. Pero la Biblia, hermanos, nos presenta al Espíritu Santo como alguien con mente. Miren lo que dice, y ahí en su boletín están los versículos que vamos a ir tocando, hermanos. Así que, por ejemplo, ustedes ya sabían que íbamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios 2, 10 y 11. Usted ya está ahí en el boletín. Así que vaya adelantándose a buscar los versículos, porque yo ya los traigo aquí escritos y quiero avanzar. Entonces, para que los vaya buscando, por eso se los estoy poniendo ahí, hermanos. Miren lo que dice. Pero Dios, dice, nos la reveló por medio del Espíritu. Porque el Espíritu escudriña todo. Está hablando del Espíritu Santo. Aún las profundidades de Dios. Fíjense lo que dice. Escudriña. Porque entre los hombres, escuchen la pregunta. ¿Quién conoce los pensamientos del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Note la frase, porque el Espíritu dice primero, todo lo escudriña, la cual deja ver a una mente, porque nosotros en nuestra mente podemos hacer juicios de nosotros mismos. Podemos decir, ay, Gilberto, este año 2019 que pasó, no avanzaste en estas cosas. Yo puedo hacer ese tipo de juicios en mi mente, de mí mismo. Eso es pensamiento. La cual deja ver una mente, pues solo la mente puede escudriñar a la persona. Una fuerza, hermanos, no puede hacerlo. Y no solo eso, hermanos, sino que también mire el versículo 11, donde dice que el Espíritu Santo conoce los pensamientos de Dios. Eso es un rasgo de una persona con mente, conocimiento. Hermanos, ¿dónde pone usted su conocimiento? ¿De dónde viene su habilidad de poder leer? ¿De su mente? ¿De dónde usted conoce las formas de trabajar o hacer oficios? ¿De dónde? De su mente. El Espíritu Santo aquí dice, conoce los pensamientos de Dios. Esto nos habla de que Él tiene una ¿qué? Una mente. Y acuérdese que son tres las características de una persona. La primera es mente. La segunda característica es, por favor, Andrés, voluntad. Voluntad. El Espíritu Santo, hermanos, tiene voluntad. Hay algunos pasajes que dejan ver que el Espíritu Santo que es una persona con voluntad, así como la nuestra. La voluntad es la capacidad de decidir o escoger. Pasajes, por ejemplo, como Hechos 16:7, donde el Espíritu Santo toma una decisión por los apóstoles al no permitirles ir a algún lugar. Miren lo que dice Hechos 16:7. Cuando llegamos a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero ¿quién? El Espíritu Santo, pero el Espíritu, no dice el Espíritu Santo, dice el Espíritu de Jesús, no se los permitió. Bien, ¿se dan cuenta? ¿Qué tomó la decisión el Espíritu Santo? ¿De qué? De que los hermanos no fueran a una ciudad. Dice ahí, el Espíritu de Jesús no se los permitió. ¿Qué es lo que no les permitió? Miren lo que dice el versículo. Cuando llegaron a Misia, intentaron, fíjense bien, dice, intentaron ir, ¿a dónde? A Bitinia, era otra ciudad. Pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Está hablando del Espíritu Santo, hermanos. Ahorita vamos a ver que el Espíritu Santo tiene varios nombres. Uno de ellos es el Espíritu de Jesús. Pero ahí tomó una decisión. Eso es voluntad. Eso es voluntad. Hermanos, también vemos al Espíritu Santo repartir dones a la iglesia según Él escogió o decidió. Miren lo que dice 1 Corintios 12:11. 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo, ¿quién?
el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad, ojo ahí, según la voluntad de Él. En este versículo se nos está enseñando que el Espíritu Santo le dio dones a la iglesia según el que, según Él decidió. Esto, hermanos, nos habla de voluntad. Entonces, ya vimos dos rasgos de una persona. Una persona tiene mente y tiene ¿qué? Voluntad. Veamos, hermanos, entonces ahora la tercera característica de una persona, Andrés, por favor, es emociones. El Espíritu Santo también tiene emociones, como cualquier persona. Efesios 4:30, encontramos ahí un ejemplo. Dice: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fíjense bien cómo dice. ¿Qué dice? No entristezcáis. En la Biblia, hay una Biblia que se llama Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, dice: no entristezcan al Espíritu Santo. Hermanos, ¿nosotros podemos hacer que una persona se ponga triste? Sí, hermanos. Nosotros podemos hacer, aún con nuestras acciones, que el Espíritu Santo se entristezca. Eso es una emoción. Eso es una emoción. La tristeza es una emoción. Levante su mano aquí el que no ha estado triste. Ajá. Todos, ¿verdad? En algún momento. Entonces, hermanos, este versículo nos deja ver al Espíritu Santo como alguien con emociones. Miren lo que dice también Hebreos 10:29. Ese no lo puse ahí en su boletín, pero cheque Hebreos 10:29. Hebreos 10:29 rápidamente dice así: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado? Y escuche esto: y ha ultrajado al Espíritu de gracia. Hebreos 10:29 dice eso. Note que dice: y ha ultrajado al Espíritu de gracia. Esto es ofender al Espíritu Santo. Hermanos, les pregunto, si el Espíritu Santo no fuera una persona con emociones y solamente una fuerza, ¿se ofendería? No, es una persona. Entonces, hermanos, en nuestro primer punto estamos viendo el Espíritu Santo, hermanos, es un ser personal. Tiene voluntad, tiene mente y tiene ¿qué? Emociones. Los testigos de Jehová dicen: Él es una fuerza solamente. No, hermanos, están errados. Eso es una herejía que comenzó en el año 200 con un hombre que se llamó Arrio. Él fue el primer testigo de Jehová, hermanos. Y él empezó a enseñar esas cosas. Él empezó a decir: Jesús, primeramente él dijo: Jesús no es Dios. Y empezó a enseñar: y el Espíritu Santo es solamente la fuerza de Dios. Oh no, la Biblia no presenta al Espíritu Santo como una fuerza, sino que nos demuestra que es una persona. Muy bien, hermano, entonces ya vimos que el Espíritu Santo es una persona. Veamos ahora en segundo lugar que el Espíritu Santo es una persona, pero una persona divina. Divina. Ahora, entendamos la palabra divina como un ser, ¿cuál era? Como una deidad, como un ser, como Dios, pues. No entendamos divina así como cuando dicen las señoras: ay, se te ve divina esa camiseta, esa camisa. No se trata de eso. Es hablar de la divinidad, es hablar de que el Espíritu Santo es Dios. Los testigos de Jehová, hermanos, cuando afirman que el Espíritu Santo es una fuerza solamente, están negando su divinidad. Están negando su divinidad. Ahora, hermanos, la Biblia solo atribuye características personales al Espíritu Santo, sino también personales y divinas. Ahora, fíjense bien, estas características de divinas las posee Dios Padre y Dios Hijo también. La primera característica es que el Espíritu Santo es
omnipotente. Omnipotencia. Hermanos, ¿qué significa la palabra omnipotente? Todo lo puede. Todo lo puede. La Biblia enseña que nuestro Dios es un Dios omnipotente. La Biblia habla de Dios Padre como omnipotente, habla de Jesucristo como omnipotente, pero también habla del Espíritu Santo como omnipotente. Veámoslo primeramente en Génesis 1:2, donde se nos presenta al Espíritu Santo en la creación. Miren lo que dice Génesis 1:2, dice, y la tierra estaba vacía, sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y ojo ahí, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Está hablando del Espíritu Santo presente ¿dónde? En la creación, en aquel momento cuando Dios creó el universo. Él estaba ahí. Ahora, fíjese bien, también su omnipotencia se nos demuestra en la concepción sobrenatural de Jesús. En Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, llenó la persona de María y concibió a Jesucristo como el Hijo de Dios. Fue la obra del Espíritu Santo, hermanos. Entonces, vemos que el Espíritu Santo es una persona divina que tiene características de Dios, que la primera es la omnipotencia. La segunda característica, hermanos, es la omnisciencia. ¿Qué significa omnisciencia? Que todo lo sabe. Omnisciencia significa que todo lo sabe. Que no hay nada en este mundo, aún nuestros pensamientos, que yo puedo ocultar de ustedes, pero no del Espíritu Santo. Él conoce mis pensamientos. Ni siquiera el diablo, hermanos, puede conocer los pensamientos de ustedes, pero el Espíritu Santo sí. Miren lo que dice Isaías 40:13 y 14. Dice ahí, ¿quién guió al Espíritu del Señor? ¿O como consejero suyo le enseñó? Ojo, ¿quién? ¿Quién le enseñó al Espíritu Santo? ¿Quién le guió como consejero? 14. ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? Está hablando del Espíritu Santo. ¿Quién le instruyó en la senda de justicia? ¿Le enseñó conocimiento y le mostró camino de inteligencia? ¿Quién? Nadie. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente. Él sabe absolutamente todo. Él le conoce a usted por nombre. Conoce a usted por su persona y sus pensamientos, hermanos. Esto es algo, hermanos, que esto es algo que derriba pedirle a Dios a través de las imágenes. En la Iglesia Católica, hermanos, ellos dicen que no adoran imágenes, ¿verdad? Y vamos a creerles, aunque en práctica no es así. Pero, hermanos, al nosotros pedirle a María, a San Judas, a San Francisco, a San quien sea, ellos tienen la capacidad de ser omniscientes y saber los pensamientos de cada uno de nosotros para después mostrárselos a Dios e interceder por nosotros. No, ellos eran ¿qué? Simples humanos al igual que usted y que yo, hermanos. Quizá algunos de ellos, como San Agustín, fueron personas muy consagradas a Dios, aunque San Agustín al principio no fue muy consagrado, pero fue un gran teólogo de la iglesia. Y se les respeta y se les recuerda por eso, pero no como intercesores, porque ellos no tienen la capacidad de ¿qué? De ser omniscientes. Aún ahorita, donde quiera que estén, si están en el cielo o no pueden escucharnos, hermanos. Pero el Espíritu Santo, si usted se va a la luna, Él va a saber de usted, porque Él todo lo sabe.
Él todo lo sabe. Ahora, eso nos lleva al tercer punto, que es que Jesucristo, perdón, el tercer punto, a ver, adelántale nomás. No, regresa. Ok. El tercer punto es que Jesucristo, que el Espíritu Santo es omnipresente. No lo incluí ahí, se me hace en su... Omnipresente. Sí, omnipresente. Sería la C. Sería la C, y luego después de la C viene este otro. ¿Ok? Es omnipresente. Omnipresente significa que está en todos lados. Eso significa. Y eso lo podemos ver en el Salmo 139:7. Salmo 139:7 nos habla del Espíritu Santo como omnipresente. El Salmo 139:7 dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? Ojo, es una pregunta. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Está el salmista preguntando: ¿a dónde me voy? Si me voy hacia el este, tú estás ahí. Si me voy hacia el oeste, si me bajo en lo profundo del mar, tú estás ahí. El Espíritu Santo, hermanos, está en todo lugar. Y eso echa por tierra aún más la idea de pedirle a las imágenes por intercesión de nosotros. Ahora, no solamente el Espíritu Santo tiene características divinas como omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, sino que la Biblia lo presenta al mismo nivel que Dios Padre y Dios Hijo. Miren lo que dice Mateo 28:19. Mateo 28:19 dice: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ojo, dice, esto es la gran comisión. En la gran comisión Jesucristo mandó a sus discípulos a que vayan a las naciones, prediquen el evangelio, y dice, y háganlos mis discípulos. Y luego bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y ¿de quién más? Y del Espíritu Santo. Fíjese bien, hermano. Hay personas ahorita, creyentes, cristianos, que están enseñando que el Espíritu Santo, fíjense bien, estos son los unicitarios, y a lo mejor hay aquí alguien que venga del contexto apostólico, de las iglesias apostólicas. Ellos creen esto, que Jesús en el Antiguo Testamento se llamaba Dios Padre, en el Nuevo Testamento se llamó Jesús, y en la iglesia hoy día se llama Espíritu Santo. Ellos están enseñando eso ahorita. De hecho, si alguno de ustedes algún día se va a la iglesia apostólica, ellos lo van a volver a bautizar a usted y te van a bautizar. Dice aquí la Biblia, Mateo 28:19, dice, bautícenlos en el nombre ¿de quién? ¿Del Hijo? ¿Se acuerdan ustedes a los que han sido bautizados aquí en la iglesia? ¿Cómo los bautizamos en aquel? Yo he estado en algunos bautizos de ustedes. ¿Qué era lo que preguntaba el hermano Manuel? Hermano, ¿crees en el Padre? ¿Crees en el Hijo? ¿Crees en el Espíritu Santo? Y luego decía él, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que decía. Si usted cambia y va a la iglesia apostólica, ellos lo van a volver a bautizar. Te van a decir, tu bautismo no vale porque fue en el nombre de la Trinidad. Y no, tiene que ser en el nombre de Jesús. Porque Jesús en el Antiguo Testamento se llamó Padre, en el Nuevo Hijo, y hoy día se llama Espíritu Santo. Esto es una herejía también. Es una herejía. Porque la Biblia nos presenta un Espíritu Santo diferente, pero a la misma altura que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Cómo lo puedo saber? Mateo 28:19. Miren cómo dice. En el nombre del Padre. Y luego noten esa palabrita ahí muy importante. Luego dice, y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa simple letra, hermanos, hace la diferencia. Porque, hermanos, yo no puedo decir esto de mí mismo, que yo me llamo Gilberto y Francisco y Eugenio. No. Yo tendría que decir, yo me llamo Gilberto Francisco Eugenio, si me llamara así. ¿No? No puedo, ¿por qué?
Porque yo con el I estoy agregando ¿qué? Personalidad, hermano. Estoy agregando algo más. Estoy agregando una idea más. En este caso, estoy asociando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, juntos como una sola persona. Entonces, hermano, esto es una idea herética completamente. Es contra la Biblia, contra lo que la Biblia dice. Ahora, en muchos pasajes, y yo le reto a usted a leer la Biblia y poner atención, como en especial en los escritos de Pablo, como el apóstol Pablo a veces menciona en un versículo al Padre, y en el siguiente versículo al Hijo, y en el siguiente al Espíritu Santo. Los menciona así. Son pasajes, se le llaman pasajes trinitarios. En el futuro, hermanos, vamos a tener la oportunidad de estudiar la Trinidad. Muy bien, hermano. Entonces ya vimos que el Espíritu Santo es una persona primero, y luego después es una persona divina. Veamos ahora en tercer lugar que es una persona divina, pero diferente del Padre y del Hijo. Tercer punto del bosquejo es que el Espíritu Santo es una persona divina, diferente del Padre y del Hijo. Fíjese bien, en algunos contextos se piensa que el Espíritu Santo es un nombre intercambiable para Jesús, es lo que les estaba diciendo. Algunos dicen que Cristo en el Antiguo Testamento se llamaba Padre o Jehová. En el Nuevo se llama Jesús y en la era de la iglesia se llama Espíritu Santo. Otros hermanos dicen que son títulos intercambiables para Jesús. Hay pasajes, hermanos, que claramente distinguen a los tres miembros de la Trinidad. El primero de estos pasajes, hermanos, es el bautismo de Jesús, por favor, que lo encontramos en Mateo 3, 16 y 17. Si ya están ahí, sígame con la lectura. Mire cómo dice. Ojo, pongan atención en la lectura. Después de ser bautizado, ¿quién? Jesús, ahí está la segunda persona de la Trinidad. Salió del agua inmediatamente, y he aquí los cielos se abrieron, y él vio ¿a quién? Al Espíritu de Dios, la tercera persona, que descendía como una paloma y venía sobre él. Versículo 17. Y he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado. Ahí está el Padre. Amado, en quien me he complacido. Ahí está el Padre. ¿Qué? ¿Está el Espíritu Santo presente? Sí. Dice que descendió sobre Cristo en forma de paloma. Y luego al Padre, ¿cómo que está diciendo el Padre? Está aceptando a Cristo. ¿Qué dice? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Están presentes quiénes, hermanos, en este versículo? ¿Tres personas iguales? No, diferentes. Diferentes. Por eso decimos que el Espíritu Santo es diferente del Padre y del Hijo. Ojo. Es diferente en persona. ¿No en qué? No en naturaleza, no en esencia. En esencia, en naturaleza son igualmente divinos. Ya lo vimos en el punto anterior. En el punto anterior vimos que el Espíritu Santo es una persona divina. Ahora, también vemos en el ruego de Jesús, el número 2, el ruego de Jesús en Juan 14, 16. Mire cómo dice Juan 14, 16. Es Jesús hablando. Algunas Biblias, hermanos, note esto. Algunas Biblias que ustedes traen, hay letras que están en tinta negra y letras que están en tinta roja. Cuando están en tinta roja las letras, hermano, ellos lo hicieron así para decir que son palabras de Jesús, para que ustedes se den cuenta que son palabras de Jesús. Algunas vienen todas en negro, nada más hay que poner atención a la lectura. Pero estas de Juan 14, 16 son palabras de Jesús. Miren lo que dice. Yo, está hablando Jesús, y yo rogaré ¿a quién? Al Padre. Y Él os dará otro consolador. Esto es el Espíritu Santo. Vamos a ver que ese es un título del Espíritu Santo. Ahí está la tercera persona de la Trinidad. Primeramente dice, yo, Jesús, rogaré ¿a quién? Al Padre. ¿Que les mande qué? Otro consolador. Para que esté con ustedes para siempre. Una vez más podemos distinguir a tres personas de la Trinidad.
A Jesús, ¿qué? Rogando al Padre. Rogando al Padre, la primera. ¿Para que envíe a quién? Al Espíritu Santo, la tercera persona. Vamos a ver que el Consolador es la palabra, es uno de los nombres para el Espíritu Santo. Ahora, también lo podemos ver en el sermón de Pedro. El primer sermón de Pedro de Hechos 2:33. Mire cómo dice Hechos 2:33. Así que, exaltado a la diestra de Dios, fíjense bien, está hablando de Jesús, que fue exaltado, ahí está la primera persona, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre, ahí está la primera persona. ¿La promesa de quién? Del Espíritu Santo, ahí está la tercera persona. Ha derramado esto que vosotros veis y oís. Dice este pasaje que Jesucristo fue exaltado. Ahí está la segunda persona de la Trinidad. Exaltado y habiendo recibido ¿de quién? Del Padre, el Espíritu Santo. Ahí están tres, en un solo versículo, las tres personas de la Trinidad. Entonces, hermano, estos pasajes nos demuestran que el Espíritu Santo es una persona diferente de Dios Padre y de Dios Hijo. Es diferente, hermanos. De una manera sobrenatural, Él existe en tres personas completamente diferentes una de la otra entre sí. Hermanos, les voy a pedir que por favor no me pidan que les explique cómo es esto posible, porque déjenme les digo algo, yo tampoco lo entiendo. Pero la Biblia lo muestra así. ¿Y qué tenemos que hacer? Usar nuestra fe. ¿Y qué? Creer que así es. Creer que así es. Muy bien, hermanos, esto nos lleva a nuestro cuarto punto del bosquejo. Ya vimos que el Espíritu Santo es que una persona. En el segundo punto vimos que el Espíritu Santo es una persona divina. En el tercero, que es una persona que diferente al Padre y al Hijo. Ahora en este cuarto punto, que es el último del bosquejo, veamos que el Espíritu Santo, fíjese bien, proviene del Padre y del Hijo. Y este, hermanos, es el punto más complicado de entender. Y créanme que lo traté de explicar de la manera más sencilla que pude. De que yo pude entenderlo. Porque cuando nosotros decimos procede, casi siempre esto tiene que ver con una jerarquía. Pero no en cuestión del Espíritu Santo. Sería natural pensar que al decir procede del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo sea menor en divinidad y poder. Pero ya vimos que no es así. No es menos Dios, sino que nos habla, esta palabra procede, hermanos, nos habla de la relación trinitaria estrecha que hay entre ellos. La palabra procede, hermanos, es la clave para entender este punto. Proceder, cuando habla del Espíritu Santo, no habla de su origen. Ojo, no habla del origen del Espíritu Santo, decir que Él procede de Dios o del Hijo y del Padre. No habla de su origen, sino de su relación con el Padre y con el Hijo. ¿Entienden, hermanos? Pero es tan estrecha la relación que es uno solo. Sí. En esta relación, el Espíritu Santo no tiene origen en ellos, sino que en su forma de relacionarse entre ellos. Jesús mismo en la relación trinitaria se identifica como el Hijo engendrado por Dios. El Salmo 2 dice eso. Pero esto es para indicar la relación entre el Padre y el Hijo. No es que literalmente el Padre haya engendrado al Hijo, así como ustedes engendraron hijos. No, hermanos. Es la relación que hay entre ellos. Entre la primera persona de la Trinidad y la segunda persona de la Trinidad se dice que hay una relación ¿de qué? De Padre e Hijo. Pero entre la tercera persona y la primera y la segunda significa que están en una relación muy estrecha, muy apegada. Eso es, hermanos, procede. Eso significa proceder. Fíjense bien, porque si proceder significara origen,
entonces se haría una bola muy extraña, ¿no? Pongan atención a esto que les voy a decir. Si proceder significa origen del Espíritu Santo, se haría una bola muy extraña. Porque si decimos que el Espíritu Santo procede de Dios Padre, entonces ¿qué sería? Hermano de Cristo. Pero si decimos que procede de Cristo, entonces ¿qué sería del Padre? Nieto. Entonces no tiene que ver con origen, hermanos. No es origen. Es que relación. Es la forma en que ellos se relacionan entre sí. ¿Ok? No es origen. Miren lo que dice. Veamos que el Espíritu Santo procede del Padre. Juan 15:26 dice: cuando venga el Consolador, fíjese bien, son palabras de Jesús, a quien yo, Jesucristo, enviaré ¿de quién? Del Padre. Es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre. Esa palabra procede nos habla de la relación estrecha. Así, la forma más que ilustraría mejor el punto es la relación que usted tenga con sus hijos, así cuando muy estrecha, pues muy cercana, así. No porque el Espíritu Santo sea hijo del Padre, no, pero nada más es para ejemplificar, ¿ok? Dice que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Fíjense bien cómo dice este versículo de Juan 15:26, el Espíritu de verdad que procede del Padre. Ahora, el Espíritu Santo también procede del Hijo. Juan 15:26 también lo dice. Cuando venga el Consolador, a quien yo, eso es Jesucristo, yo enviaré. Este mismo versículo también pone al Espíritu Santo como enviado por Cristo. Pero yo os digo la verdad, dice Juan 16:7. Brínquese a Juan 16:7, donde dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Eso es Juan 16:7. Una vez más, el Espíritu Santo es enviado por Cristo. Ahora, fíjese en Juan 20:22. Juan 20:22 dice: después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, este es Jesús, es Jesús el que dijo esto: recibid el Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo lo dio Cristo. Entonces, decir que el Espíritu Santo procede de Dios Padre y del Hijo habla de la relación estrecha trinitaria que ellos tienen. Entre Dios Padre y el Hijo es una relación de Padre e Hijo. Entre el Espíritu Santo y Dios Padre y Dios Hijo es de procedencia. No de origen, sino de relación que estrecha, muy apegada. Por último, hermanos, veamos que en la Biblia también se le llama que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo y el Espíritu del Padre. Miren lo que dice Gálatas 6:4. Gálatas 6:4 dice: y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando Abba, Padre. Aquí se le llama el Espíritu del Hijo. Ahora, en Mateo 10:20 dice: porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, que habla en vosotros. El Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Entonces, la Biblia nos pone al Espíritu Santo como ¿qué? Al Espíritu Santo también se le llama el Espíritu de Cristo y el Espíritu del Padre. Son nombres que se le dan en la Biblia para el Espíritu Santo. Entonces, hermano, a manera de resumen, aprendimos 4 cosas en esta lección. La primera es que el Espíritu Santo, para responder a la pregunta ¿quién es el Espíritu Santo? La primera es que el Espíritu Santo es una persona. La segunda es una persona divina. La tercera es que es una persona diferente
del Padre y del Hijo. Y la cuarta es que procede del Padre y del Hijo. Y ya entendimos que la palabra procede, ¿qué significa? Relación. Una relación muy estrecha entre ellos. Eso significa. No significa origen. No significa origen. Concluimos, hermanos, que el Dios en que creemos existe en tres personas idénticas en poder. Aunque algunos piensen que la tercera persona no es divina o no es persona, la Biblia es consistente en mostrar que es una persona, pues presenta características de persona. Es divino, pues posee los atributos de Dios solamente. Y está en una relación de comunión muy estrecha entre los miembros de la Trinidad. Oh, wow. Hermanos, es el Dios en el que creemos y el Dios que adoramos. Un Dios trinitario, increíble en persona, ¿verdad? Impresionante como persona. Este es su Dios, hermano. Si usted cree en el Dios de la Biblia, este es ese Dios. Un Dios trino. Y muy en especial, estamos estudiando con énfasis en ¿quién? En el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, si el día de mañana se topa con un testigo de Jehová y le dice, Él no es Dios, no es una persona, usted ya tiene que fundamento bíblico para decirle, Él es una persona. Él es una persona y arrepiéntete de tu herejía. Porque créanme, yo creo, fíjense lo que le voy a decir, hermano. Fíjense bien. Yo creo que en la iglesia católica hay gente que va a ser salva. Yo creo eso. Y en algunas iglesias, como la iglesia adventista, que también enseñan algunas cosas que están mal, aún en la iglesia apostólica, yo creo que va a haber gente que va a ir al cielo. Pero los testigos de Jehová, hermanos, no. Ellos enseñan herejías de Cristo, hermanos, del Espíritu Santo. Una herejía es algo que va completamente a la Biblia, contra la Biblia, y no solamente en contra, sino que también la tuerce. Eso es una herejía. Enseñanzas completamente fuera de la Biblia, y ellos las enseñan. Entonces, no hay salvación, hermanos, para ellos. Entonces, si usted se lo encuentra, arrepiéntate de tu herejía. Así es. Este es el Dios en el que creemos, hermano. Y yo creo que es necesario que lo conozcamos. Si usted se aprecia de ser cristiano, necesita conocer el Dios. ¿Por qué? Porque esto va a estimular su fe, su crecimiento. Hermanos, yo sé que es una lección difícil, pero les voy a preguntar, ¿tiene alguna pregunta? Hermana, yo cuando me bauticé, que me empezaron aquí, no sabía lo que es el Espíritu Santo, yo sé que es una paloma. Bueno, ya sabe por qué es una paloma, ¿no? ¿Por qué lo presenta? Hasta inclusive ahí, miren, les puse, ¿verdad? Porque la Biblia dice que descendió en forma de paloma como sobre Jesucristo en su bautismo. Ajá. Sí, hermana. ¿En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo fue así? Sí. Ah, pues entonces sí. Fue como la Biblia dice. El Espíritu Santo, creo que es una paloma. No es, el Espíritu Santo es Dios, hermano. Pero de una forma sobrenatural tomó eso, ¿no? Para mostrarnos a nosotros que tres personas. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo claro? ¿O vuelvo a empezar? Son 50 minutos, hermano, lección. Pues es que creo que es imposible entenderlo no al 100%. No. Necesitamos la fe porque digo, pues una pregunta, pues yo tengo muchas, pero... No, pero por ejemplo, hay cosas muy básicas, ¿verdad? Y si hay algo que no podamos responder, pues simplemente, ¿sabe qué, hermana? La Biblia no revela más sobre eso. Por eso necesitamos la fe, pues. Sí. Muy bien, hermano. Lo que pasa es que no quiero que haya confusión respecto al tema, porque es un tema difícil. Pero créame, cuando lo comprendamos, lo pongamos en nuestras vidas, no vamos a tratar al Espíritu Santo como lo tratábamos. Va a ser algo distinto, hermanos. ¿Por qué? Porque lo está conociendo. Vas a ver quién es ahora. Cuando desconocemos algo, pues no le podemos sacar provecho. Es como un teléfono. Si usted se compra un teléfono eso de 25,000 pesos, nomás para checar el Face, no le está sacando provecho.
No le está sacando provecho, porque esos teléfonos casi manejan el carro solos. ¿Sí me entiende? Lo mismo es el Espíritu Santo, hermanos. Si usted solamente sabe quién es, no le va a sacar provecho, porque créanme, hermanos, el Espíritu Santo es clave para la iglesia y para la vida espiritual. Ojo, ¿vida qué? Espiritual. Entonces, vamos a seguir avanzando. Es la primera lección. Les aconsejo algo de todo corazón: no se pierdan el próximo domingo. Y el siguiente, yo pienso que al menos 2 meses vamos a estar hablando del tema. ¿Ok? Vamos a orar, hermanos. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Y ahí aproveche este momento y dígale a su Señor: no conozco el Espíritu Santo, quiero conocerlo. Ilumina mi mente, Espíritu Santo. ¿Para qué? Para aprender quién eres tú. Aproveche este momento de oración. Gracias, Señor. Muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad que nos da de estar aquí, de poder estudiar su palabra, Señor. Guíenos, Espíritu Santo, guíenos en su palabra. Que podamos, Señor, aprenderla, ponerla en nuestra vida y practicarla, Señor. Ilumine nuestra mente para nosotros poder, Señor, triunfar en la vida cristiana. Señor, el Espíritu Santo es la clave, yo estoy seguro de eso, Señor. Denos fuerza, Señor. Denos fortaleza para hacerlo. Ayúdenos, pues. Y gracias le damos por su revelación en su palabra, porque podemos en ella encontrar respuestas a las preguntas que tengamos. Gracias, pues. Y bendiga nuestra semana. Bendiga a mis hermanos. Despídalos con calma. Llévelos, Señor, a sus casas. Y que durante la semana, Señor, podamos ver su mano moviéndose en nuestras vidas. Rogándole, Señor, abra nuestros ojos para verla. Y en esta mañana, Señor, especialmente quiero pedir por los hermanos enfermos, en especial por Liliana, que está enferma. Señor, tráigale sanidad. Y por este señor Rafael, que pidieron oración en la mañana. No sabemos, Señor, su situación. No le conozco personalmente, pero sabemos que usted está en todo lugar, y usted lo sabe todo. Lo ponemos en sus manos, pidiéndole que usted obre en su vida. Gracias, pues, Señor, y despídanos en paz. En el nombre de Cristo le pedimos y le agradecemos todo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Comentaba es